Vamos a dedicar este tema al análisis del parentesco entre los individuos. Aunque no obstante, vamos a recordar al principio muy brevemente los conceptos relacionados con la consanguinidad, que es algo que visteis en genética de poblaciones, pero que veremos que está relacionado íntimamente con el parentesco. Bien, como veis, comienzo hablando de la consanguinidad genealógica, pero es algo que no entraré en detalles, como os he dicho, y nos centraremos en la coascendencia, cuál es la definición, cómo se calcula. Posteriormente pasaremos a definir y a calcular el coeficiente de parentesco, veremos cómo es el método tabular y finalmente hablaremos de la coascendencia molecular. Muy brevemente recordaremos que la consanguinidad es consecuencia del apareamiento entre individuos emparentados y esto es algo que sucede en las poblaciones que tienen un censo limitado. Si tuviéramos un tamaño efectivo pues infinito, enorme, esta consanguinidad no se daría. Sabéis también que la consanguinidad está asociada con la dispersión de las frecuencias génicas, que sería una alternativa a analizar el proceso dispersivo, y lo importante es saber que el coeficiente de consanguinidad se estudia en cada individuo y también se estudiarán en cada individuo, pero buscando cuál es la relación con otros individuos, la coascendencia y el parentesco. Tanto la consanguinidad como la coascendencia y el parentesco se van a basar en el conocimiento de las relaciones genealógicas, es decir, del pedigrí. Un pedigrí que en los animales domésticos pues lo encontraremos en los libros genealógicos de las razas o de las poblaciones correspondientes y en el caso de las poblaciones humanas pues normalmente lo encontramos en el registro civil. Simplemente vamos a recordar aquí cuál era el concepto de coeficiente de consanguinidad de un individuo. Este coeficiente de consanguinidad lo definió Sigwald Wright en el año 1922, cual pues ya hace casi un siglo, y lo definió como la probabilidad de que un individuo sea autocigoto, es decir, que sea homocigoto idéntico para el locus en cuestión. ¿Qué quiere decir que sea homocigoto idéntico? Pues bueno, los alelos los podemos entender como bien idénticos en estado, es decir, cuando tienen la misma función fisiológica, cuando por ejemplo tienen una misma forma electroforética. Entonces hablaríamos de IBS, Identical by State, o bien los alelos pueden ser idénticos por descendencia, que obviamente serán idénticos en estado, pero además serán idénticos por descendencia al proceder, al ser copias de un alelo de un antepasado común. Fijaos que esto nos va a implicar, como os he dicho, la construcción de las genealogías hasta los antepasados comunes y luego pues computar las probabilidades de cada segregación. En esta diapositiva se muestra cómo se deduce el coeficiente de consanguinidad de un individuo, pero como es algo que ya visteis en genética de poblaciones, no entraremos en los detalles. Aquí se muestra la fórmula general para el cálculo de la consanguinidad y solamente quiero deciros que esto, como en el caso anterior, pues viene referido a las cadenas de parentesco, también lo podéis llamar senderos o caminos. Y también quiero señalaros que siempre nos tenemos que referir a antepasados comunes. Antepasados comunes son aquellos que en este esquema de las flechas, de los senderos, pues cierran circuito. Aquí se da un ejemplo de un pedigrí. Veis que hay varias generaciones. La primera es la generación base, donde no se conocen antepasados comunes. Y precisamente en esa generación base es donde pues, nos podemos encontrar los antepasados comunes de los siguientes individuos que están por debajo en el pedigrí. Aquí tendríamos la aplicación de la fórmula general del cálculo del coeficiente de consanguinidad al pedigrí que hemos visto en la diapositiva anterior. No entraremos, como os he dicho, en detalles. Si queréis podéis ver pues más comentarios en el libro de Falconer y McKay, en concreto en la página 88.
El análisis del parentesco comienza a partir de este punto, de esta diapositiva, y se debe, en primer lugar, al concepto que definió Gustave Malecot, que era un profesor de una escuela de ingenieros, era profesor de matemáticas, y este señor escribió las matemáticas de la herencia y definió el coeficiente de parentesco, aunque este coeficiente de parentesco luego en el Falconer y en la, digamos, bibliografía inglesa apareció con otro nombre, que es el de kinship, también coancestry, y nosotros lo vamos a llamar coascendencia. De manera que se define el coeficiente de coascendencia, o simplemente la coascendencia entre dos individuos, como la probabilidad de que dos gametos tomados al azar, uno de cada uno, sean portadores de alelos idénticos por descendencia. Si os fijáis, lo que hizo este señor es definir una probabilidad entre dos individuos que pueden ser los padres de otro individuo. Entonces, mientras que la consanguinidad se definiría a nivel del hijo, la coascendencia se definiría a nivel de dos individuos que hipotéticamente pueden ser los padres de un descendiente. Fijaos que, vuelvo a insistir, estamos hablando de identidad por descendencia o IBD. Si comparáis la definición que hemos hecho de coascendencia con la que hemos hecho de consanguinidad, fijaos que es lo mismo, la misma probabilidad, solo que una se mide entre dos individuos que pueden ser hipotéticamente progenitores, y el caso de la consanguinidad es la misma probabilidad, pero se mide a nivel de un individuo. Por lo tanto, debéis pensar que numéricamente los dos valores son idénticos. ¿Para qué se utiliza? Pues se puede utilizar para planificar apareamientos, para que den una determinada consanguinidad, que bien puede ser una consanguinidad mínima, como se plantean los problemas o en los programas de conservación. Normalmente veremos más adelante que la consanguinidad tiene un efecto detrimental sobre la fitness y por eso se intenta controlar para evitar los problemas derivados del incremento de la consanguinidad. También podemos utilizar la coascendencia para ir calculando los coeficientes de consanguinidad en sistemas regulares de consanguinidad, que son los que han permitido, por ejemplo, obtener estas cepas de ratones que tenemos homocigotas. Y, por otra parte, y esto va a ser lo que más nos va a interesar a nosotros, va a ser para calcular la utilidad que va a tener la coascendencia, va a ser el cálculo del coeficiente de parentesco. Cálculo del coeficiente de parentesco entre dos individuos que lo vamos a hacer sencillamente duplicando, es decir, multiplicando por 2 el coeficiente de coascendencia. Veréis que se utilizará mucho y además este coeficiente de parentesco vais a ver que va a estar relacionado fuertemente, va a ser un factor del grado de parecido entre parientes. Una vez definida la coascendencia, vamos a ver cómo puede calcularse. La estrategia de cálculo es poner la coascendencia en función de coascendencias previas, de coascendencias conocidas previamente. Fijaos que esto nos obliga a ir subiendo, ascendiendo en el pedigrí, hasta un punto en el que nos encontraremos individuos que no tendrán antepasados conocidos. Y en ese punto, pues, estaremos en la generación base y asumiremos que las coascendencias entre los individuos de la generación base son 0. Para hacer la deducción que vemos que a continuación vamos a desarrollar, vamos a suponer un pequeño pedigrí donde los individuos A y B tienen como descendiente al individuo P, los individuos C y D tienen como descendiente al individuo Q y a su vez P y Q tienen como descendiente al individuo X. Es interesante notar que lo que vamos a calcular es la coascendencia de P con Q y que a su vez esta coascendencia de P con Q va a ser igual al coeficiente de consanguinidad de X.
El individuo P recibirá la mitad de sus genes de A y la otra mitad de B. Lo mismo el Q, la mitad de sus genes vendrán de C y la otra mitad vendrán de D. Esto hace que la probabilidad de que un gameto de P lleve un gen de A sea un medio, que lleve un gen de B será un medio, y que la probabilidad de que un gameto de Q lleve un gen de C sea un medio, y que lleve un gen de D sea también un medio. Entonces, si cogemos dos gametos al azar, uno de P y otro de Q, la probabilidad de que lleven alelos que procedan de A y de C será simplemente el producto de las probabilidades, un medio por un medio, que será un cuarto. Y esto se cumplirá también para las otras combinaciones, A con D, B con C y B con D. Entonces, de una forma general, podemos decir que la probabilidad de dos gametos tomados al azar, uno de A y otro de B, que sean idénticos por descendencia, la vamos a llamar F de AC. Y entonces, fijaos que lo que tendríamos es que tendríamos ACs, tendríamos la cuarta parte, ADs la otra cuarta parte, BCs la cuarta parte, BDs la cuarta parte. Entonces, la probabilidad de que los gametos procedentes de A y C sean idénticos por descendencia será precisamente la coascendencia de A con C. También podremos aplicar la misma idea al caso de AD, tendremos la coascendencia de A con D, la coascendencia de B con C y la coascendencia de B con D. Es decir, que la coascendencia de P y Q la ponemos en función de las combinaciones de posibles coascendencias que existan entre sus progenitores. Si no existiera coascendencia entre sus progenitores, como podríamos sospechar en este caso, puesto que no tenemos antepasados previos, pues obviamente todas estas coascendencias serían cero. Pero fijaos que no nos vamos a referir únicamente a este pedigrí pequeño, sino que imaginamos que esto sería la parte final de un pedigrí mucho más amplio y donde A y C podrían ser parientes, B y D podrían también ser parientes más o menos lejanos, y eso implicaría una cierta coascendencia. Simplemente también recordaros que la coascendencia entre P y Q, por definición, fijaos que será igual a la consanguinidad de un hipotético individuo X. Otra forma de calcular la coascendencia, también basado en el concepto anterior, es por ejemplo cuando tenemos individuos que son de distinta generación. Si volvemos al pedigrí anterior, veremos que P y C son de distinta generación. Entonces, P y C tendrán o presentarán coascendencia si C está emparentado con los padres de P. Es decir, si tiene antepasado común con los padres de P. Y como los padres de P eran A y C, y la probabilidad de que P reciba un gameto de A es la misma que la que reciba un gameto, o sea, un gameto de P proceda de A es la misma que un gameto de P proceda de B, pues entonces fijaos que la coascendencia, en buena lógica, será igual a la semisuma de las coascendencias de C con los padres de P, que son A y B. Fijaos que para el D, pues exactamente sería el mismo razonamiento. Y en el caso de que fuera de la misma generación, pues podríamos aplicar un razonamiento semejante y ver que la coascendencia de P y Q, fijaos que en este caso, repito, son de la misma generación, en los dos casos previos eran de distinta generación, fijaos que la coascendencia de P y Q sería la coascendencia, por ejemplo, de P con los padres de Q. Y, obviamente, tendríamos que hacer el promedio de estas coascendencias, es decir, un medio de P con C y un medio de la coascendencia de P con D, puesto que C y D son los padres de Q. Bien, si aplicamos estas reglas, veremos que podemos llegar a algunas coascendencias de interés. Las dos primeras, o mejor dicho, la primera y la tercera la demostraremos
las demostraremos en la siguiente diapositiva. La de descendiente progenitor y la de medios hermanos os las dejaré para que vosotros las comprobéis. Veis que en el caso de la coascendencia con un mismo individuo, esto pues es un poco aparentemente extraño, pero sí que se puede plantear, pues es la mitad, o sea, un medio de 1 más f de a, siendo f de a la consanguinidad del propio individuo. La coascendencia entre descendiente y progenitor es 1/4, de hermanos carnales también es 1/4 y de medios hermanos podéis demostraros que es 1/8. Por cierto, que hermanos carnales son los hermanos de padre y madre, que también se llaman hermanos completos. Y medios hermanos son aquellos hermanos que solo tienen un progenitor común, bien sea el padre o bien sea la madre. Esto se da en la especie humana, tanto hermanos carnales como medios hermanos, y obviamente se da en las especies animales. Hemos comentado que deduciríamos dos coascendencias. La primera es la de un individuo consigo mismo y la segunda la coascendencia entre hermanos carnales. Para deducir la coascendencia de un individuo consigo mismo, vamos a suponer autofecundación, de manera que un individuo diploide A, por autofecundación, obtiene un descendiente que es X. Entonces, tenemos que pensar que la coascendencia de A consigo mismo, es decir, F minúscula de AA, va a ser igual a la consanguinidad de X, en este caso F mayúscula de X. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular la consanguinidad de X. La consanguinidad de X vendrá del hecho de que haya identidad por descendencia. Entonces vamos a imaginar que el individuo A en un locus determinado tiene dos alelos. Dos alelos que los vamos a llamar A1 y A2, pero no entendiendo que son distintos, sino sencillamente que son etiquetas. Y esto nos permite, digamos, hacer un seguimiento de cómo es la transmisión desde A hasta X. Entonces fijaos que en X, desde A pueden llegar el alelo A1 y el alelo A1, el alelo A2 y el alelo A2, y fijaos que la probabilidad de que llegue el alelo A1 y el alelo A1, es decir, que X sea A1, 1, es 1 medio por 1 medio, 1/4, y la probabilidad de que sea A2, A2 también es 1/4. Entonces la probabilidad de que sea A1 o A2 es la suma de 1/4 más 1/4, 1 medio. Fijaos que en este caso, en ambos casos habrá identidad por descendencia, por lo tanto, digamos que el coeficiente de consanguinidad, pues lo que aporta el coeficiente de consanguinidad sería 1. Pero fijaos que también las alternativas que tenemos es que el individuo X reciba un alelo A1 y uno A2, o un alelo A2 y un alelo A1. Estos alelos A1 y A2, y estos genotipos, mejor dicho, A1 y A2 o A2 A1, también podrían presentar identidad por descendencia en la medida que hubiera coascendencia previa. Y entonces fijaos que la probabilidad de que A1 y A2 sean IBD, es decir, presentan identidad por descendencia, por definición, es el coeficiente de consanguinidad del individuo A. Entonces fijaos que lo que tendríamos sería que F de A, F minúscula de A, es decir, la coascendencia de A con A, sería igual al coeficiente de consanguinidad, F mayúscula, del individuo X, y esto pues tendríamos por una parte la probabilidad de que fuera, digamos, de que se generara consanguinidad, de que fuera A1 a 1 o A2 a 2, que sería 1 en ambos casos, y la probabilidad que se generara, digamos, consanguinidad, que sería F de A en el caso de que el X fuera A1 a 2 o A2 a 1. Entonces, como ambas posibilidades tienen la misma probabilidad de un medio,
lo que hacemos es simplemente sumar ambas posibilidades y promediarlas. Es decir, que el coeficiente de parentesco, perdón, de coascendencia de A con A va a ser igual a 1/2 de 1 más f de A, siendo f de A la consanguinidad del individuo del progenitor. Vamos a ver ahora cuál es la coascendencia entre hermanos carnales. Fijaos que en este caso P y Q, que serán los hermanos carnales, tendrán los mismos padres. Por lo tanto, los padres en ambos casos serán A y B, A y B. Entonces podemos aplicar la fórmula básica, la del 1/4, y lo que haríamos sería calcular cuáles son las coascendencias, las 4 coascendencias posibles. Serían la de A con A, la de A con B, la de B con A y la de B con B. Entonces fijaos que el f de PQ sería 1/4 de 2 veces la coascendencia de A con B, puesto que es lo mismo la de A con B que la de B con A, más la coascendencia de A con A, más la coascendencia de B con B. Tal como está el pedigrí, y si no conocemos nada acerca de los progenitores, podemos asumir que la coascendencia entre A y B es 0. Pero en cambio la coascendencia de A con A es, como veis, 1/2 que multiplica a 1 más f de A. Y entonces, como la consanguinidad de A con la información que tenemos es 0, pues fijaos que nos queda simplemente como 1/2. Pero la f de BB, es decir, la coascendencia de B con B, también vale 1/2, puesto que también f de B, es decir, la consanguinidad de B, vale 0. Entonces, fijaos que lo que queda es que si no tenemos coascendencias previas, la coascendencia entre dos hermanos carnales va a ser 1/4. El coeficiente de coascendencia nos va a servir para calcular el coeficiente de parentesco aditivo o simplemente el coeficiente de parentesco. Y lo vamos a definir como 2 veces el coeficiente de coascendencia entre los individuos. En concreto, si los individuos son I y J, diremos que el coeficiente de parentesco A sub IJ es 2 veces la coascendencia, es decir, 2 veces F minúscula de IJ. Tengo que deciros que en la bibliografía podéis encontrar el coeficiente de parentesco aditivo, coeficiente de parentesco expresado de distintas maneras. De estas dos que os acabo de decir, pero también lo podéis encontrar como coeficiente de relación aditiva. También lo podéis encontrar, si vais en inglés o al inglés, como numerator relationship coefficient, y también podéis encontrar algunos otros nombres que la verdad es que me gustan menos. Pero en principio nosotros vamos a intentar mantener una cierta coherencia y definir el coeficiente de parentesco como 2 veces el coeficiente de coascendencia. Es importante que sepáis que en el libro de Falconer se designa el parentesco como R. Es la inicial de relationship, que es la forma de decir parentesco en inglés, pero nosotros hemos preferido utilizar la A en vez de la R para no confundir precisamente la R con la repetibilidad. Además, veremos que sobre todo en la escuela de tradición americana se utiliza, como veremos después, mucho una matriz de parentesco que llamaremos A grande, A mayúscula, y cuyo contenido son los parentescos entre los distintos individuos del pedigrí que se analiza, y esos, digamos, contenidos, esos parentescos se designan como A sub IJ. ¿Para qué se utiliza el parentesco en genética cuantitativa? Pues es un parámetro crucial. Forma parte de la covarianza genética entre individuos emparentados, lo veremos en el tema próximo, y por otra parte, también
es fundamental, clave en la evaluación genética, a través de dos procedimientos que veremos, uno que es Bloop modelo animal, se os explicará en qué consiste, qué es, y también es útil en la predicción genómica, puesto que a pesar de que se utiliza información genómica, también hay métodos de predicción genómica que incluyen la información genealógica, es decir, la matriz de parentesco. Antes de pasar a definir las reglas de cálculo del coeficiente de parentesco, que ya os avanzo que se derivan de las reglas de cálculo de los coeficientes de coascendencia, vamos a poner un ejemplo que es el que vamos a utilizar como aplicación de estas reglas y que consiste en una pequeña genealogía. Fijaos que la genealogía está duplicada y a la izquierda tenemos un cuadro de cómo expresaríamos la genealogía en los ficheros informáticos que habitualmente se utilizan, donde existen 3 columnas, una del animal, la identificación del animal, en este caso del 1 hasta el 8, y luego 2 columnas que identifican una al padre y otra a la madre. Fijaos que cuando no se conoce el progenitor, ni el padre ni la madre, o uno de los dos progenitores, pues en el progenitor desconocido se pone una rayita. Esto nos hace ver que los individuos 1, 2, 3, 4, pues pertenecerían a la generación base. Luego fijaos que el 5 tendría como progenitor el 1 y el 2, el 6 el 1 y el 2, serían hermanos, la generación 1. Luego tendríamos que el 3 y el 4 serían los padres del 7 y a su vez los hermanos 5 y 6 tendrían como descendiente el 8. Fijaos que el 8 ya formaría parte de la generación 2. Tal vez os hubiera resultado más fácil seguir esta genealogía si la hubiéramos puesto como está a la derecha mediante flechas, ¿no? Mediante flechas veis como el individuo 1 pues es el padre del 5 y del 6, el 2 pues podríamos pensar que es la madre del 5 y del 6, a su vez que el 5 y el 6 son un macho y una hembra que han tenido un descendiente, y por otra parte el 3 y el 4 pues han dado lugar al individuo 7. De nuevo recordad que cuando no conocemos los antepasados de un determinado individuo, pues asumimos que estos individuos pues tienen, como veis, son la generación base y se representan, como os decía, a través de una rayita. Para calcular el coeficiente de parentesco, vamos a utilizar el método tabular de Emig y Terrill, que ya es antiguo, es del año 1949, pero que se sigue utilizando en la actualidad. A la matriz de parentesco normalmente se le designa con la letra A mayúscula. Y a los elementos de esta matriz, como os he dicho, con letras minúsculas con 2 subíndices. ¿Qué tamaño va a tener esta matriz? Pues bueno, va a ser una matriz cuadrada y que va a tener las dimensiones iguales al número de individuos. En la genealogía anterior hemos visto que teníamos 8 individuos, pues esta matriz de parentesco va a ser de 8 por 8. Por desgracia, os voy a tener que decir que las reglas no van a aparecer, o los resultados de la aplicación de las reglas no van a aparecer en la diapositiva en la que estamos actualmente, sino que lo veréis en la diapositiva 17. En esta diapositiva 17, fijaos que lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es, imaginaos de momento que inicialmente en la diapositiva 17 tenemos una matriz que está totalmente vacía y que sobre esa matriz pues vamos a ir colocando una serie de números de acuerdo con unas reglas. Para facilitar las cosas y sobre todo a la hora de hacerlo manualmente, lo que vamos a hacer es poner obviamente los individuos correlativos, 1, 2, 3, 4 hasta 8, y para recordar cómo son o cuáles son sus progenitores, vamos a ponerlos encima
De manera que sobre el 1 tenéis 2 rayitas, con lo cual quiere decir que no tiene progenitores conocidos. Lo mismo le pasa al 2, al 3, al 4. En cambio, del 5 al 8, pues ya todos los progenitores son conocidos. Entonces, repito, iniciaríamos esta tabla con la información que tenéis en la primera columna de la izquierda y en las 2 filas de arriba y aplicaríamos las siguientes normas. El primer punto nos dice que tenemos que identificar la generación base. Y una vez identificados, pues poner unos en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. Si vamos a la diapositiva 17, fijaos que lo que hemos hecho es enmarcar en azul lo que sería la parte de la matriz de parentesco correspondiente a los individuos de la generación base que también están marcados con azul. Entonces fijaos que el planteamiento es poner unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que estamos diciendo es que el parentesco de un individuo consigo mismo es 1. Esto es cierto si el individuo no es consanguíneo, como son estos casos. Luego veremos que si el individuo fuera consanguíneo tendríamos que añadirle el coeficiente de consanguinidad. Pero en este caso, poniendo unos, estamos diciendo que los individuos no son consanguíneos y no es que no lo sean, sino que no sabemos si son consanguíneos. Y en el caso de no saberlo, pues asumimos que lo son. O sea, que no son consanguíneos, que su consanguinidad es 0. Entonces, esto sería lo correspondiente a la diagonal. Y después tendríamos otra cosa importante que estamos diciendo que el 1 con el 2 tiene un parentesco de 0, el 1 con el 3 tiene un parentesco de 0, o lo cual es lo mismo que decir que los individuos de la generación base asumimos que no están emparentados. En el siguiente punto nos dice operando por filas y hasta que aparezca el nuevo elemento diagonal, calcularemos los elementos de cada fila según la expresión de que el parentesco entre dos individuos es la semisuma de los parentescos de un individuo con los padres del otro. En este caso, del I con los padres de J. P, J quiere decir padre de J, MJ quiere decir madre de J. Entonces, por ejemplo, para el individuo 1, 5, fijaos que lo que tendríamos es que los padres del 5 hemos visto que eran el 1 y el 2. Entonces, lo que tendríamos es que el parentesco del 1 con el 5 sería la semisuma de los parentescos del 1 consigo mismo y del 1 con el 2, que era el otro progenitor del 5. Entonces, fijaos que en el primer caso el parentesco de A consigo mismo, de A1 consigo mismo, A1, 1, es 1, y el parentesco de 1 con 2 es 0, y entonces fijaos que el coeficiente de parentesco que nos queda es 0,5. Fijaos que 1 y 5 son progenitor y descendiente, y entonces podemos decir que en ausencia de otras fuentes de aporte de genes colaterales, cuando no conocemos cuáles son o cuando no existe ningún tipo, de aportes de genes por otras vías del pedigrí, la coascendencia entre un progenitor y un descendiente es 0,5. Fijaos que este 0,5 coincide con el hecho de que lo que aporta un progenitor a un descendiente es la mitad de los genes y por lo tanto lo que comparten progenitor y descendiente es la mitad de los genes. Si seguís en esta misma fila 1, veréis que el parentesco del individuo 1 con el individuo 8, que fijaos que es un abuelo y un nieto, es 0,5. Fijaos que es un poco extraño porque un abuelo y un nieto comparten realmente la cuarta parte de sus genes, nada más. ¿Y por qué en este caso el coeficiente de parentesco es de 0,5? Pues porque el nieto
es hijo de dos hermanos carnales y eso hace que puedan proceder o que el abuelo haya podido traspasar genes no solamente por uno de los hermanos, sino por la vía de los dos. Y esto hace que el parentesco entre el abuelo y el nieto, en este caso, cuidado, es 0,5 y no es 0,25 como sería en el caso habitual. Bien, cuando ya se ha completado la fila, el punto 3 nos dice que lo que tenemos que hacer es copiarlos de forma ordenada en la columna correspondiente, es decir, en la primera columna si hemos hecho la primera fila. Fijaos que en la matriz de la diapositiva 17 tendremos que hacer lo que nos queda en las 4 filas a la derecha de la submatriz azul y por lo tanto pues tendremos que ir calculando todos estos parentescos. Estas 4 filas las copiaremos en las correspondientes 4 columnas. Y entonces el siguiente elemento será calcular el parentesco del 5 consigo mismo. Y esto implica una norma que es la que vamos a ver a continuación. Antes de ver la norma, no obstante, me he dado cuenta al repasar los textos o los audios que había dicho que la coascendencia entre el individuo 1 y 5 era igual a 0,5. No, obviamente es el parentesco entre 1 y 5, que son progenitor y descendiente, es igual a 0,5. Hemos visto en la diapositiva 12 que la coascendencia de un individuo consigo mismo era igual a 1/2 de 1 más f de a. Entonces fijaos que el parentesco sería 2 veces la coascendencia, con lo cual sería simplemente 1 más f de a. Es decir, que el parentesco de un individuo consigo mismo, como vemos en la diapositiva 16, es 1 más f de la consanguinidad del propio individuo. Pero ¿cómo podemos calcular la consanguinidad del propio individuo sin tener que hacer cálculos especiales? Pues fijaos que la consanguinidad de un individuo es igual a la coascendencia de sus padres. Y a su vez, la coascendencia de sus padres será igual a la mitad del parentesco entre sus padres, simplemente por la definición de parentesco como 2 veces el coeficiente de coascendencia. Por lo tanto, fijaos que el parentesco de un individuo consigo mismo será igual a 1 más 1/2 del parentesco entre los padres de dicho individuo. Si esto lo aplicáis al individuo a 5,5, fijaos que sería 1 más la consanguinidad de 5. Esto es igual a 1 más la mitad del parentesco de los padres de 5, que eran el 1 y el 2, y el parentesco de estos dos progenitores era 0. Por lo tanto, fijaos que la consanguinidad de 5 es 0 y el parentesco del individuo 5 consigo mismo es igual a 1. Entonces, fijaos que ya tendríamos el primer elemento diagonal y luego lo que tendríamos que hacer es seguir en el elemento siguiente que tiene a la derecha, en la misma fila, y calcularlo según las reglas que hemos visto para los elementos de fuera de la diagonal anteriormente. Completaríamos la fila, en este caso tendríamos que hacer 3 cálculos y la pasaríamos a la columna correspondiente, a la columna 5, volveríamos a calcular el coeficiente de parentesco del 6 consigo mismo, completaríamos la fila, el del 7 consigo mismo, completaríamos la fila y nos quedaría calcular el del 8 consigo mismo. Fijaos, en este caso, pues sería 1 más la mitad del parentesco entre los padres del 8, que son el 5 y el 6. Y el parentesco entre los padres del 8, que son el 5 y el 6, es 0,5. Por lo tanto, fijaos que sería 1 más 0,5 dividido por 2, que sería 1,25.
Recordad que este individuo es hijo de 2 hermanos carnales. Bien, estas son las cuestiones que tenéis que hacer. Es importante trabajar con orden, trabajar por filas, como os he dicho. Si trabajáis por filas de una forma ordenada, siempre os encontraréis que los datos que necesitáis para calcular, bien sean los elementos de fuera de la diagonal o bien los elementos diagonales, siempre los encontraréis en algún cálculo previo que hayáis hecho en la matriz o para calcular la matriz de parentesco. En los comentarios precedentes hemos desarrollado pues, todo lo que necesitáis para entender esta matriz y simplemente recordaos que es importante escribir las generaciones por orden de antigüedad, aunque dentro de la generación el orden no importa. ¿Por qué es importante escribir las generaciones por orden de antigüedad? Sobre todo cuando queremos calcular individuos o el parentesco entre individuos que son de distinta generación. Entonces, ahí, si no hacemos las cosas por orden, nos podemos encontrar con resultados que no se ajustan a lo que deben ser e incluso muchas veces tendremos dificultades para el cálculo, puesto que nos faltará, digamos, un parentesco previo. Pero si hacéis las cosas en el orden que os he dicho, de una forma muy estricta, veréis que la matriz de parentesco sale con mucha facilidad. Hemos venido hasta ahora comentando cómo calcular la coascendencia cuando conocemos un determinado pedigrí, que os reitero, siempre es relativa a la profundidad del pedigrí, es decir, al número de generaciones conocidas. Y siempre al final tendremos un pedigrí limitado que nos llevará a que los individuos cuyos progenitores sean desconocidos, pues a estos individuos los consideraremos generación base y además no emparentados. Pues bien, imaginad que quisiéramos conocer cuál es la coascendencia de aquellos hipotéticos individuos de la generación base o que nos encontrásemos con poblaciones, tanto domésticas como salvajes, de las cuales no dispusiésemos de genealogía. Bueno, pues entonces podríamos recurrir al cálculo de lo que se ha conocido como coascendencia molecular, también parentesco molecular, utilizando marcadores genéticos. Esto es algo que se inició en la década de los 90 del siglo pasado, cuando se desarrollaron los marcadores microsatélites y ahora pues se ha potenciado con el uso de cientos, incluso miles de marcadores tipo SNP. Obviamente con estos marcadores se pueden obtener estimaciones bastante fiables o muy fiables de lo que es la coascendencia molecular. Si tenemos un conjunto de individuos que se han genotipado con respecto a un marcador, podemos calcular la coascendencia molecular referente a este marcador. Luego, lo que haremos será, si tenemos muchos marcadores, calcularemos la coascendencia molecular que se origina en cada marcador y haremos el promedio. Entonces, esta coascendencia molecular la llamaremos esta F minúscula M sub IJ, M mayúscula sub IJ. Y esto será la coascendencia molecular entre los individuos I y J. Veremos cómo lo hacemos. Fijaos que en este caso abandonamos la identidad por descendencia y nos pasamos a lo que es la identidad por estado. Lo que vamos a hacer es comparar si los dos alelos son iguales o son distintos. Y esto pues implica obviamente considerar la identidad por estado o identidad en estado. De la misma manera que teníamos una coascendencia en términos genealógicos de un individuo consigo mismo, también podemos tener una coascendencia de un individuo consigo mismo en términos moleculares. Y asimismo también podemos calcular la consanguinidad molecular de un individuo. Fijaos que
la coascendencia molecular nos va a dar una estimación muy aproximada del parentesco de la coascendencia real entre los individuos. Cuando hemos visto la coascendencia en términos de IBD, pues lo que nosotros obtenemos es un promedio. Asumimos, por ejemplo, que dos hermanos en promedio comparten la mitad de los genes, pero la proporción de genes que comparten puede ser inferior o superior a esta, a este 0,5. Si lo llevamos a términos de coascendencia, pues en términos de coascendencia IBD, tendríamos que la coascendencia entre dos hermanos sería 0,25, pero en términos de coascendencia molecular, repito, podría ser un poco más elevada o un poco inferior. Con este gráfico pretendo ilustraros lo que os he dicho, de que los hermanos pues no son necesariamente iguales y que, hay hermanos que se pueden parecer más que otros entre sí. Más que iguales, lo que quería decir es que los hermanos no necesariamente comparten la mitad de sus genes, sino que si lo miramos a través de lo que son sus marcadores y como consecuencia de la segregación mendeliana que se produce en la meiosis, pues vemos que hay algunos hermanos que comparten, más marcadores que otros. Y esto os lo he intentado, resumir a través de este pequeño diagrama, donde se pone pues dos individuos diploides y os he puesto aquí simplemente un cromosoma que tiene dos loci. Dos loci que he representado con colores, verde, pues un rojo, azul y marrón, ¿no? Entonces veis que, por ejemplo, los dos primeros hermanos serían iguales. Procederían pues de haber recibido el cromosoma de la izquierda de lo que podría ser un progenitor y el cromosoma de la derecha del otro progenitor, ¿no? Los dos hermanos, fijaos que serían iguales, pero también sería hermano de estos si, por ejemplo, hubieran recibido el cromosoma de la derecha del primer progenitor y el cromosoma de la izquierda del segundo progenitor. Serían, repito, todos hermanos, pero obviamente fijaos que no serían iguales. Aparentemente, pues si solo considerásemos estos dos loci, los dos hermanos de la izquierda serían, más hermanos que los dos que el hermano de la derecha. Obviamente esto se puede ver para estos dos loci, pero imaginad que obviamente el número de loci referidos a marcadores que contemplamos en un análisis de coascendencia molecular es muy elevado y esto pues nos va a permitir el ver esto, que habrá algunos individuos que compartirán más marcadores y otros que compartirán menos. Esto lo podemos interpretar como que algunos individuos pues serán en promedio más hermanos que el 0,5 y otros serán menos hermanos que el 0,5. Su parentesco, primero su coascendencia y luego su parentesco, pues será distinto de 0,5. Si lo referimos estrictamente a coascendencia, la coascendencia entre hermanos es 0,25 y por lo tanto la coascendencia entre los hermanos sería distinto de 0,25. Para calcular la coascendencia molecular a nivel de un locus, y luego veremos cómo lo generalizamos cuando tenemos K loci, vamos a utilizar el índice de similitud. Índice de similitud que designamos como S sub IJ, siendo IJ los individuos y K el locus en cuestión, ¿no? Entonces, este índice va a ser el promedio de 4 valores I, que son unos valores que van a ser 1 o 0 en función de la similitud en estado de los alelos que vamos a comparar. Esto, como veis, nos estimará la consanguinidad, la coascendencia molecular, que será F de MIJ para el locus K. Para entender cómo funciona este índice de similitud, vamos a pasar a la diapositiva siguiente y en ella pues veremos de una forma muy clara en qué consiste
este índice. Por cierto que una vez que hayamos calculado la coascendencia molecular en cada uno de los LOCI, lo que tenemos que hacer es promediar la coascendencia molecular para todos los LOCI. Y esto es lo que nos indica la fórmula de la parte inferior. Nada más. Bien, para calcular el parentesco entre, en concreto, la coascendencia entre dos individuos, lo que vamos a hacer previamente es ver cuáles son, digamos, las coascendencias a que dan lugar posibles comparaciones entre genotipos. Los genotipos a comparar, fijaos que en un locus dialélico con dos alelos, A1 y A2, son los que tenéis en las dos columnas. Entonces, ¿cómo se hace, digamos, cómo se calculan los valores I11, I12, I21 y I22? Pues para esto, empecemos por la primera fila y comparamos dentro de la columna, de la primera columna, vemos el elemento de la izquierda y lo comparamos con el elemento de la izquierda del genotipo de la columna de la derecha, ¿no? Vemos que es el mismo, A1 y A1 es el mismo genotipo, por lo tanto el I11 es un 1. Luego comparamos el primer elemento, el elemento de la izquierda del primer genotipo, con el elemento de la derecha del segundo genotipo. En este caso vemos que también es el mismo y por lo tanto es un 1. Luego comparamos el elemento de la derecha del primer genotipo con el elemento de la izquierda del segundo genotipo, que en este caso son iguales y por tanto es un 1. Y luego comparamos el elemento de la derecha del primer genotipo con el elemento de la derecha del segundo genotipo. Y entonces lo que encontramos es que son iguales y por lo tanto es un 1. En este caso, fijaos que la coascendencia que se origina sería de 1. Sería el F de M y J. Si los genotipos, por ejemplo, fueran A1A1, A1A2, ¿qué es lo que tendríamos? Pues haríamos A1 con A1, nos daría un 1. A1 con A2 nos daría 0. A1 con A1 nos daría, fijaos que estoy ya en el de la derecha, nos daría 1. Y A1 con A2 nos daría 0. En este caso, la coascendencia sería 0,5. Si tenemos A1A1 y A2A2, pues si hacemos las comparaciones como antes, A1 con A2 es 0, 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 0. Si tenemos A1A2 con A1A2, ¿qué es lo que tenemos? Pues hacer las comparaciones, A1 con A1 sería 1, A1 con A2 sería 0, A2 con A1 sería 0 y A2 con A2 sería 1, por lo tanto 0,5. A1 con A2, A2, pues sería A1 con A2, 0, A1 con A2, 0, A2 con A2, 1, A2 con A2, 1, 0,5. Y obviamente en el caso de A2, pues nos daría una coascendencia molecular de 1. Fijaos que estos son los valores que se pueden dar si tenemos un locus dialélico. Si el locus fuera trialélico, veríais que aparecería la posibilidad de tener una cuarta coascendencia que sería 0,25. Una vez que hemos visto cómo se calcula de una forma general la coascendencia en la comparación de los genotipos de los dos individuos, pues nos vamos a un caso concreto que lo he simplificado. Imaginad que hacemos un estudio de coascendencia entre dos individuos, el 1 y el 2, y utilizamos 4 LOCI. 4 LOCI A, B, C y D. Entonces, supongamos que el individuo 1, pues una vez analizado, es A1A1 y que el individuo 2 es A1A1. Bueno, pues si subimos al cuadro de arriba, veremos que en este caso la coascendencia del locus pues sería 1. En el caso del locus B, pues tenemos B1 y B2. Bueno, pues esto nos vamos para arriba y vemos que cuando comparamos pues dos heterocigotos, la coascendencia es de 0,5. Entonces es 0,5.
Aquí en el locuste tenemos un homocigoto con un heterocigoto. Bueno, pues esto vamos arriba y vemos que la comparación de un homocigoto con un heterocigoto nos da 0,5. Y en el caso de, pues lo que tenemos son dos homocigotos, pero de los alelos alternativos, el de uno en un caso y del de dos en otro caso. En esta situación, la coascendencia molecular es 0. Entonces, la coascendencia molecular que nosotros daríamos, como digamos la buena, aunque en este caso con 4 LOCI, pues obviamente no tendría ningún valor, pero sí que lo tiene a efectos de que entendáis cómo funciona este mecanismo. Entonces el promedio sería pues 1 más 0,5 más 0,5 más 0, dividido por 4, pues que esto nos daría 0,5. Sería la coascendencia molecular entre estos dos individuos en los que, repito, se han analizado los LOCI A, B, C y D, bien sea un microsatélite, bien sea un SNP. Una vez que tenemos la coascendencia molecular, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué relación existe con la coascendencia genealógica? ¿Podemos estimar la coascendencia genealógica a partir del conocimiento de la coascendencia molecular? Pues bien, esto es algo que preocupó ya de hecho en el año 1996. Ridland dio un estimador, que es el que veremos al final, o es equivalente a la fórmula a la que veremos al final, y en las diapositivas 22 y 23, pues se hace una deducción de cuál es la equivalencia entre la coascendencia genealógica y la coascendencia molecular. No la voy a explicar con detalle, sí que os comentaré el resultado final, el estimador final, y como siempre a aquellos que estén interesados pues les explicaré la diapositiva si es que pues intentando entenderla pues no lo han logrado. No es una diapositiva, no es un concepto que vaya para examen, sino simplemente quiero, digamos, que sepáis que existe la posibilidad de relacionar la coascendencia genealógica con la coascendencia molecular. Bien, como os decía, si tenemos el cálculo de la coascendencia molecular, F de M y J, podemos estimar lo que sería la coascendencia genealógica. Coascendencia genealógica que denotaremos como F sombrero, es decir, F estimada, conocida una vez que hemos conocido o que hemos estimado previamente la coascendencia molecular, la F de M y J. Por eso veis que tenemos ahí dos Fs. La primera nos dice va a ser la coascendencia genealógica, conocida la coascendencia molecular. ¿En qué consiste la fórmula o digamos el procedimiento? Pues ya os he dicho que se derivó hace años, que lo que aquí os he presentado es una forma distinta de llegar al mismo estimador. Y lo que tenemos es que la coascendencia genealógica, ya para resumir, y sería la fórmula final, conocida la coascendencia molecular, es igual a la coascendencia molecular, a la estimación que tenemos de la coascendencia molecular, menos P cuadrado más Q cuadrado, que sabéis que es la homocigosis de la población base, de los individuos iniciales, dividido por 2PQ. Esto es válido cuando P y Q son, digamos, frecuencias que son idénticas en todos los LOCI, pero si P y Q tienen distintas frecuencias en la población base, en los distintos LOCI, esta fórmula se complica más. No obstante, pues como os digo, el estimador de Ridland era básicamente esta fórmula. Esta fórmula que no espero que memoricéis por memorizarla. Simplemente sí que me gustaría saber que supierais que la coascendencia genealógica se podía estimar a partir de la coascendencia molecular. Este año, y dadas las circunstancias, repito, no pediré que se sepa esta fórmula. Otros años es posible que sí.